Hola, ¿qué tal? Un placer volvernos a encontrar en Mundo Podcast, el espacio donde convergen los mejores podcasts de la multiplataforma Telesur. En esta oportunidad, Sasia Alejandre, en La Otra Voz, habla sobre la resistencia palestina y sus inicios, donde su legado inquebrantable continúa hoy y sigue resistiendo a pesar de la ocupación israelí y sus ataques genocidas. Además, nos adentramos en el mundo según Ramonet, junto a Ignacio Ramonet, para entender las claves de la agenda global. Y viajamos por Orbe Arte con José Delgado, donde la cultura se convierte en una forma de mirar el mundo. Así que, bienvenidos. Yasser Arafat, el histórico líder de la resistencia palestina, en 1974, recién tras una guerra del Yom Kippur en la que se haría más evidente que nunca que Israel no pararía con Palestina, sino que iría directamente a por toda la región, proclamaría en la ONU: hoy vengo con una rama de olivo y con una pistola para pelear por la libertad. No dejen que se me caiga la rama de olivo. La resistencia palestina, mucho antes que las armas, también empuñó la rama de olivo, la defensa pacífica de su historia, existencia y patria. Un ejemplo de esto tan solo fue el Club Deportivo Palestino, creado por los exiliados palestinos en Chile para infusionar el fútbol con una de las causas de la humanidad: Palestina. Porque aunque no puedan con ellos los sionistas, Palestina vive y seguirá viviendo. Yo soy Sasia Alejandre, bienvenidos y bienvenidas a La Otra Voz. El año es 1916, es decir, 32 años antes de que se creara el Estado de Israel, e incluso un año antes de la Declaración de Balfour, bajo la cual Reino Unido declara su apoyo a un hogar nacional para el pueblo judío, la primera base para lo que sería la instauración de Israel. Es decir, que antes que siquiera se pensara en crear un Estado sionista, no solo ya existía Palestina, sino que había un equipo de fútbol a miles de kilómetros que portaba su nombre, su bandera, su historia y su lucha. El país en cuestión, Chile, el que fuera de Asia Occidental tiene la mayor población palestina, alrededor de 500,000 de chileno-palestinos, 1,8% de su población total. Esa la comunidad que, para preservar su identidad, crean el Club Deportivo Palestino, como el primer equipo de la diáspora árabe en América Latina. Un símbolo en movimiento de la causa palestina que, como tal, desde su inicio fue sujeto a incesantes sabotajes por parte del sionismo, especialmente tras la instauración del Estado sionista. En los años 50 es una organización sionista chilena la que le ofrece al presidente del equipo $200,000, esto es lo que sería hoy casi $3 millones, para que cambiara el nombre del equipo, Club Deportivo Palestino, a Club Deportivo Árabe, es decir, para que borrara cualquier rastro de Palestina, a lo que claramente este se negó. Después de eso vino una larguísima trayectoria de asedio que se continúa hasta el día de hoy. Porque, como ya había dicho Edward Said, uno de los académicos palestinos más influyentes, los palestinos tenemos la presencia, los sionistas quieren tener la interpretación. En este caso, que Palestina no existe. Y sin ser nada nuevo, el sionismo siempre tuvo bien claro cómo la información, los símbolos, la interpretación no solo eran útiles, sino que eran un arma de guerra fundamental. No se entiende el genocidio actual contra el pueblo palestino, ni tampoco todas las décadas de ocupación, sin entender el proyecto Hasbara de la inteligencia israelí, bajo la cual manipulan no solo a los medios de comunicación, sino el propio discurso sobre el Estado sionista de cara al resto del mundo. Y es que así lo reconocen los jugadores de El Palestino, como una responsabilidad profundamente política la que tienen ante la existencia de su patria y de su historia. Así, tras la profundización del genocidio el 7 de octubre, los jugadores del CD palestino entran al estadio con los brazos estirados hacia los lados, como apoyados en los hombros invisibles de los niños asesinados en el genocidio palestino.
Y esto no solo desde el genocidio actual, sino desde el inicio de la ocupación. Ya en 2021 el palestino fue represaliado por, en las camisetas de sus jugadores, representar el número 1 con el mapa original de Palestina, es decir, antes de la partición de la ONU y la entrega del territorio a los sionistas. Y por eso fueron multados y prohibidos de portar la camiseta en partidos oficiales de la FIFA. Pero nada de eso frenó, por ejemplo, que el propio presidente de la Autoridad Palestina en su momento, Mahmoud Abbas, visitara al estadio de El Palestino, que la población de Ramallah en Palestina se congregara a ver cada uno de sus partidos, o que en el propio muro que cerca a Palestina hasta la fecha está pintado el escudo del palestino. Porque como decía la frase de Yasser Arafat, el histórico líder de Fatah y de la liberación palestina, pintada en las paredes de su estadio, más que un equipo, es un pueblo entero. Na Libertadores 2019, torcedores que assistiam ao jogo direto da Palestina tiveram seus rostos exibidos nas arquibancadas chilenas durante a partida, como uma forma de incentivo ao elenco. Em 2016, rolou uma excursão pelo Oriente Médio e os jogadores sul-americanos foram recebidos como heróis. Si tras el 7 de octubre el genocidio contra el pueblo palestino se reforzó más que nunca antes, también lo haría la persecución contra toda rama de la cultura palestina que, pese a las bombas en su patria, la mantuviera viva en el exterior. El palestino solo un ejemplo. Times of Israel. El equipo chileno palestino porta sus políticas anti-Israel en la manga y en su camiseta. Luego se lanzarían de nuevo. Times of Israel. Fútbol y política se mezclan en el club chileno que juega con los colores palestinos, recriminando que se ensucie al fútbol con la política. Algo que la propia FIFA denuncia, con su presidente Gianni Infantino diciendo que el fútbol no debería de arrastrarse ante batallas políticas ni ideológicas. Esta una posición que buscarán mantener ante un mundial que ocurre en un momento de sepultura total de la ley internacional, de los derechos humanos, de los convenios mínimos de humanidad y civilización desde la Segunda Guerra Mundial, ante un mismo Israel que continúa su genocidio en Palestina, ahora yendo por Irán y por Líbano. Si el genocidio es político, el fútbol también lo tiene que ser. Continuamos en el segundo segmento de Mundo Podcast. El periodista Ignacio Ramonet desmenuza las claves de la cumbre del G7, celebrada en Evian, Francia, y revela las fracturas que marcan el nuevo tablero global, desde el conflicto ucraniano hasta las crecientes tensiones entre Estados Unidos y sus socios europeos. Ramonet analiza cómo estas diferencias podrían redefinir el equilibrio geopolítico mundial. Hola, ¿qué tal? Pues vamos a hablar de la cumbre del G7, la cumbre del G7 que acaba de tener lugar en Francia. ¿Y qué es el G7? El G7 quiere decir Grupo de los Siete, se creó en 1975, o sea, hace 51 años, a iniciativa francesa, fue un presidente francés, el presidente Valéry Giscard, y pues ahora son 7, y estos 7 países son, quiero recordarlo, Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Francia, Japón, Canadá y Italia, ¿verdad? Estos son los 7 países, y estos países se consideran como los herederos de lo que se llamó Occidente. Hoy ya el G7 no tiene el peso que tenía en 1975. Cuando se crea el G7, por ejemplo, estos 7 países tenían una riqueza que podríamos estimar que representaba los 2/3 e incluso más, se considera que más o menos 68% de la riqueza del mundo la tenían estos 7 países. Hoy día, 50 años después, estos 7 países apenas tienen el 30% de la riqueza del mundo. Han bajado de 68% al 30%. Ya no representan lo que
era en aquella época. Por otra parte, hemos salido de la Guerra Fría y ya la Guerra Fría estructuraba las relaciones geopolíticas entre las naciones y de incluso la geopolítica mundial. Hoy estamos en un mundo mucho más complicado, donde las reglas están moviéndose y por consiguiente el G7 mismo se interroga sobre su propia identidad. ¿Para qué sirve el G7? Y lo hemos visto en esta cumbre. Esta cumbre que ha presidido el presidente francés, él mismo es bastante una imagen de este G7. Entonces Emmanuel Macron quiere mostrar que aún sigue siendo por lo menos un líder a nivel internacional. Pero el G7 tiene otras limitaciones, y es que en el mundo de hoy, finalmente la potencia dominante es Estados Unidos, y Estados Unidos está hoy gobernado por un equipo presidido por el presidente Donald Trump, un equipo cuya ideología es multilateralista. Y claro está, el G7, por ser un grupo multinacional, representa el multilateralismo, esta idea de que los países deben unirse para encontrar reglas comunes, aplicar estas reglas comunes basadas en el derecho, basadas en el interés comercial. Esto es aquello contra lo cual ha sido elegido el presidente Trump, contra el multilateralismo y contra otra idea básica del G7, que es el libre cambio, el neoliberalismo. El G7 fue una de las organizaciones que más representaron la ideología neoliberal. Pero hoy el libre cambio está en crisis también. El presidente Trump y otros dirigentes mundiales, en particular de la derecha, están a favor de las tasas, están a favor de los aranceles, están a favor de toda clase de barreras que limitan el comercio, el intercambio comercial internacional. Y por eso el G7 ha perdido potencia y ha perdido también, repito, identidad. Por otra parte, durante este periodo de declive del G7 han surgido otras organizaciones, ya que el G7 no ha querido integrar países que ahora tienen un nivel de crecimiento, un nivel de desarrollo, un nivel de riqueza en el que podrían integrar el grupo de los 7 países más ricos del mundo, y sin embargo el G7 no los integra. Ejemplo, China, ¿no? Ejemplo, la India, que es la 4ª o la 5ª economía del mundo. Ejemplo, Brasil, que es la 7ª o la 8ª economía del mundo, y así podríamos decir. Entonces, como esto no se ha producido, esta integración, Occidente no ha querido integrar a estos países que no son occidentales, el G7 pues no tiene, repito, no solo ha perdido entidad, sino que tampoco tiene capacidad, por ejemplo, para solucionar los problemas, 2 grandes problemas en el mundo: desigualdades económicas. Hay países que tienen un déficit comercial tremendamente importante con respecto a los países más desarrollados. Otros países tienen una deuda colosal. Estados Unidos es el país más endeudado del mundo. Y por otra parte, la realidad política, la actualidad política, por ejemplo, la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán y el cierre del estrecho de Hormuz ha provocado un aumento de los precios de los carburantes y por consiguiente una inflación internacional. El G7, que dice que son los dueños del mundo, que en cierta medida quisieron sustituir al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, no consigue resolver este problema. Entonces, el G7, digamos, es un poco esta cumbre del G7 que hemos visto esta semana, aparece como el canto del cisne, ¿verdad?, del último aliento de una organización que en un momento representó lo que Occidente consideraba que era su supremacía internacional, pero que hoy demuestra más bien su impotencia que otra cosa. Evidentemente no han podido ni han encontrado una solución para terminar con la guerra de Ucrania, no han encontrado una solución para ayudar a los países para el desarrollo de los países más necesitados de desarrollo a nivel internacional.
y por consiguiente este G7, digamos, es una cumbre que pasa sin marcar, no dejará rastro, no dejará rastro, y podemos interrogarnos si habrá una próxima cumbre G7, ya que esta organización, digamos, no corresponde a la época en la que estamos, la época geopolítica en la que estamos. Hasta la semana próxima. Para cerrar esta edición de Mundo Podcast, José Delgado recibe a su hermano mayor, el músico Chicho Delgado. Juntos recorren la fuerza de la herencia familiar y el poder del arte como refugio en tiempos de crisis. Entre recuerdos de infancia, reflexiones sobre la paternidad y un debate necesario, abordan un tema clave: la urgencia de transmitir la riqueza de la tradición musical venezolana a las nuevas generaciones, como contrapeso a una formación marcada por la visión eurocéntrica. Disfruten de esta nueva entrega de Orbe Arte. Bienvenidos y bienvenidas, esto es Orbe Arte, yo soy José Delgado y estoy muy contento porque acá en el estudio voy a entrevistar a mi hermano que se llama José Delgado también, José Francisco Chicho Delgado, mi hermano mayor. Pero bueno, lo primero es que aquí se comienza tocando, Chicho, así que tienes que... ¿Qué vas a hacer para comenzar por todo lo alto como tiene que comenzar siempre Orbe Arte? Vamos a hacer una onda nueva celebrando al maestro Aldemaro Romero y se llama Mis Niñas para Mis Hijas. Y viene con nosotros Manuel Castillo. Manuel Castillo en la flauta. Vamos a escuchar ese tema, pues. Sí va. Ya de vuelta luego de esa onda nueva, Manuel Castillo, que tocó la flauta maravillosamente, de esa juventud que está, bueno, emergiendo con mucha disciplina, un sonido bonito en esa flauta. Felicidades. Y a ti, mi hermano Chicho, que compuso ese tema. Cuéntame de ese tema. Bueno, cuando venía mi segunda hija, que me dijeron que estamos embarazados, me puse la mano en la cabeza y de alguna manera sentí un poquito de tristeza porque, bueno, el mundo está convulsionado y traigo a alguien a vivir aquí. En principio no sabía si era niño o niña y entonces, bueno, salió la melodía y después me pareció haberla escuchado en algún momento, en alguno de mis silencios, y comprendí que iba a ser tan amada como su hermana mayor. Entonces, el tema se llama Mis Niñas y lo hice cuando nació mi segunda niña, Ana María. Ana María, que te dio angustia. Sí, fue mucha angustia porque... Que viniera a este mundo que está desfragmentándose. Sí, de hecho, ella nace o sea, su barriga es 2017, en un periodo complejo en Venezuela. Pues éramos una amenaza inminente, completa y absolutamente. Y por supuesto, yo en ese momento era músico de la banda Marcial Caracas. Y nosotros sufrimos, pues, un recorte presupuestario, es decir, de sueldos terrible, ¿no? Entonces, bueno, enfrentarnos a... Claro, que nos tocó transitar, pues, de todas esas épocas de crisis... Sí. Yo siempre lo reflexiono también, ¿no? Como del mundo entero, solo que Venezuela va teniendo sus versiones también, ¿no? O sea, porque uno está aquí y de repente cree que estas crisis son solamente de este país o solamente de esta ciudad o solo... Es un quiebre total de paradigmas, no sé. Sí, pero bueno, te tocó... Total y absolutamente. Vivir eso. Sí, entonces, bueno, vino la música a, pues, acariciarme el sentimiento y fue... todo el que me conoce sabe que mis hijas son músicos, las dos, y que yo, pues, en lo que ellas nacieron, cambié
para bien, y ahora, antes de ser un corazón de piedra, ahora soy un llorón. Sí. Y entonces, bueno, este tema me acarició el corazón, y cuando vi el primer eco dije, no tengo por qué molestarme, más bien tengo que salir adelante, ponerle el pecho. Y bueno, nació Ana María, que es mi segunda que hija. todo, como dice el poema, ¿no? Todo niño trae un pan debajo del brazo. Eso no ha faltado ni mucho, pues, por supuesto, todo el amor y el cariño de esas preciosas que van naciendo y esos niños que van naciendo en nuestra casa, en nuestro país. Y la sorpresa. García Márquez decía en su discurso cuando le dieron el Nobel, algo así, que recuerdo más o menos, era como que ante la arremetida permanente del sistema, del eurocentrismo contra nuestros pueblos, el sometimiento permanentemente hacia Latinoamérica, la respuesta de Latinoamérica era parir niños al mundo a borbotones, a montones, traer niños y niños al mundo, infancias al mundo. Sí. Qué bonito eso, pues, como ese florecer, pues, dentro de toda la complejidad, sale esa flor y uno la atiende y uno se atiende también con eso, tanta belleza, lo pone a uno también a concentrarse en cosas de verdad y no en tantas ficciones como a veces uno... No, y Galeano en su libro, en las venas abiertas, él habla de que, bueno, atacamos al disidente y atacamos al sur, pues impidiéndole hacer familia y crecer, pues que tengas más hijos, ¿no? Es complejo porque, bueno, nosotros nos ponemos a pensar en cómo traemos un niño pues sin seguro, sin médicos, y esto es lo que de alguna manera pues este sistema de sociedad nueva nos lleva a pensarnos en que si no tengo seguro, si no tengo más chamos, y es normal porque queremos cuidarlo, pero dice Galeano que bueno, que el ataque al disidente, a la izquierda, a la patria que nace, es eso, pues impedir que sigan naciendo niños y atacarlos in vitro, pues. Y ya el tiempo se nos fue. Entonces tenemos que despedir este espacio, como que vamos a tocar. Mira, yo creo que es hora de acordarse de la abuela Josefina y del abuelo Nicolás, abuelos maternos. Y aquella casa vía Duaca en Las Veras, pues mucho Lara, mucho Barquisimeto, y por supuesto desde aquí un abrazo a mi maestro, amigo Orlando Paredes, que después que nosotros llegamos a San Antonio empezamos a hacer música larense con él en San Antonio de los Altos. Y por supuesto ese 6 mío que ustedes ven ahí, ese me lo hizo su hermano Alexander Paredes, que hoy le da clase a mi hija María José en UNEARTE. Un abrazo para los hermanos Paredes, se les quiere mucho. O sea, que esto es un tejido maravilloso y permanente del tiempo, va para adelante y para atrás. Ese tiempo es como cuántico, ¿no? Y nos despedimos con esta canción que se llama Rosalía, de los Golperos del Tocuyo. Un abrazo grande a todos y todas y nos vemos en la próxima entrega. Vamos a cantar Rosalía y se quedan ustedes con ese saborcito de boca del golpe larense. Chao, chao. Rosalía tiene un fuego en la cintura que me pone nervioso al caminar. Rosalía tiene un fuego en la cintura que me pone nervioso al caminar. Así ponemos punto final en Mundo Podcast, el espacio donde nuestros podcasts saltan a la pantalla. Recuerden enviarnos sus comentarios y sugerencias a través de las redes, en Instagram y en X, @TelesurTV, y en el canal de YouTube Mundo Podcast Telesur, donde también encontrarán los episodios anteriores. Soy Gustavo Prada, gracias por acompañarnos. Nos vemos en una próxima entrega. Hasta entonces.